En las columnas anteriores hemos venido planteando cómo se construye la reforma social en términos de sus principios, las poblaciones a las que debe acceder, los distintos componentes de la política y los distintos ejes transversales que la distinguen. Hoy trataremos de analizar finalmente cuáles son los principales ejes estratégicos sobre los cuales la reforma social debe priorizar en este periodo 2012-2014 para culminar hacia el final de este gobierno con la erradicación de la indigencia y la disminución a la mitad de la pobreza. Para llegar a estos ejes estratégicos debemos tomar los análisis que hemos hecho anteriormente e incluirle los niveles de desigualdad sobre los cuales debe operar la política social para generar movilidad social y mejorar la situación de las personas que están en indigencia y pobreza. Y esas desigualdades son 6. En primer lugar, una desigualdad de ingresos, provocada, digamos, por la acumulación de ingresos que las personas tienen, de salarios, de jubilaciones, de trabajo informal o de no ingresos, que genera, digamos, un impacto sobre la riqueza de las personas. En segundo lugar, las desigualdades territoriales. A priori uno podría creer que un país como Uruguay, pequeño como es, no tiene desigualdades que estén vinculadas a los territorios. Sin embargo, en la práctica hay muchos lugares aislados, muchos lugares dispersos en los que los servicios no llegan y que generan, digamos, desigualdades de acuerdo al territorio en el que se vive. En tercer lugar, desigualdades espaciales, o sea, de acceso a bienes y servicios, de acceso a la salud, de acceso a la educación. La salud rural es un ejemplo de esto. Mientras que la ley da iguales derechos en salud a todo el mundo, quienes viven en las poblaciones de menos de 2.000 habitantes no acceden en la práctica a esos mismos derechos y por eso hay que incluir un programa específico de salud rural. Esas desigualdades territoriales y espaciales muchas veces están agudizadas por problemas de transporte, de rutas, de accesibilidad, etcétera, etcétera. En cuarto lugar, desigualdades intergeneracionales, es decir, desigualdades provocadas por la acumulación histórica de riqueza y pobreza que genera que los hogares de alguna manera tengan generacionalmente niveles de pobreza históricos. En general, lo más son hogares que están sobre representados en materia de número de niños y adolescentes, muchas veces con madres jefas de hogar, lo cual todo eso acumula generacionalmente los niveles de pobreza. Desigualdades de género, desigualdades entre hombres y mujeres que se dan en el mercado de trabajo, que se dan en los niveles salariales o que se dan en el acceso a ciertos bienes y servicios. Y desigualdades de etnia y de raza. Esas 6 desigualdades conforman, digamos, el acumulado, que de alguna manera imposibilita la movilidad ascendente de las personas y sobre las que la política debe actuar. De esta manera tenemos presentada nuestra reforma social y a partir de esta presentación podemos definir los 5 ejes estratégicos que nos hemos planteado para trabajar en el periodo que nos resta. En primer lugar, un primer eje estratégico son las inequidades al inicio de la vida. Es decir, primera infancia es una prioridad central de las políticas sociales, de salud, de educación, de cuidados, de acceso a la vivienda, de acceso a las políticas de protección social. En segundo lugar, los rezagos educativos, es decir, los jóvenes y adolescentes de hoy, nacidos en el periodo de la exclusión neoliberal de los años 90, han quedado en el camino en el proceso de formación curricular en la educación. Han abandonado el ciclo primario o culminando el ciclo primario no han podido culminar la secundaria básica. La reincorporación, la revinculación de estos jóvenes que no estudian ni trabajan es una segunda prioridad, un segundo eje estratégico. En tercer lugar, la seguridad alimentaria, las políticas que tienen que ver con la nutrición, la malnutrición, los problemas de peso y talla, los problemas de anemia, para lo cual, como veremos en el análisis de las políticas, vamos a desarrollar políticas alternativas. En cuarto lugar, la precariedad en el empleo. En un país con 6% de tasa de desempleo, el problema en el mercado de trabajo ya no es la creación de empleo, sino la calidad de los empleos, sobre todo vinculado a la informalidad, a la inseguridad, a la inestabilidad, al empleo decente de jóvenes, al empleo de mujeres. Y en quinto y último lugar, el quinto eje estratégico tiene que ver con la segregación residencial, territorial y la precariedad habitacional. Para eso las políticas de realojo, sistemáticas de vivienda, juegan un rol fundamental. En síntesis, rezagos al inicio de la vida, desvinculación educativa,
precariedad habitacional, seguridad alimentaria y precariedad laboral conforman los 5 ejes estratégicos sobre los cuales aplicaremos las políticas sociales, tanto las reformas estructurales como las políticas focalizadas y asimismo las acciones afirmativas, de las que comenzaremos a hablar en la próxima columna.